preciso en cuanto a que nos ubica en los 250 años de lo que fue la expulsión de la Compañía de Jesús de España y sus colonias. En esa situación, creo que primero debemos centrar un poco el tema en lo que fueron los jesuitas, cómo llegaron, cómo vivieron, cómo establecieron sus misiones y después cómo fueron objeto de esa expulsión y las consecuencias que ocasionó la misma a la parte del noroeste novohispano. Empezaré entonces por hacer una breve semblanza de lo que fue la Compañía de Jesús, cómo se estableció y cómo fueron llegando después a la América. La Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica Romana de carácter apostólico y sacerdotal, fundada por Ignacio de Loyola y algunos de sus seguidores en 1534, aprobada por el Papa Pablo III en 1540, que además de los votos de obediencia, pobreza y castidad que normalmente una orden religiosa siempre profesa, cometieron, quiero decirlo de esta manera, el profesar un cuarto voto de una obediencia irrestricta al Papa, que en aquella época tenía una gran fuerza dentro de la Iglesia Católica y del mundo de las monarquías europeas. Su fundador, San Ignacio de Loyola, quiso que sus miembros estuvieran siempre preparados con un corte de tipo militar y científico para ser enviados con la mayor celeridad a donde fueran requeridos en cualquier misión de la Iglesia. La Compañía de Jesús tuvo gran influencia en la sociedad y en el Estado, principalmente en España, por su sólida preparación teológica y cultural de sus integrantes, que incluso adquirieron en las cortes europeas posiciones importantes como consejeros de reyes y confesores de los mismos. Su nivel de educación, aproximadamente, valga la expresión mencionar, llevaba alrededor de unos 20 años de preparación antes de que pudieran ser ordenados sacerdotes jesuitas. Esta fue la Compañía de Jesús, fue la respuesta, en principio, que la Iglesia Católica dio a la expansión del protestantismo en la Europa de las enseñanzas de Lutero, y además renovó la concepción de la pedagogía en Europa. Su actividad se centró especialmente en dos temas más importantes de todos: la evangelización por una parte y la educación por la otra. La Compañía de Jesús se destacó también principalmente en el campo de la educación, llegando incluso hasta el aspecto universitario, y se convirtieron en educadores de las élites del Imperio Español, habiendo llegado ya en el siglo XVII a ser los principales maestros de la enseñanza general en secundaria en España. Se caracterizó también por una intervención como uno de los principales impulsores de la Contrarreforma, combatiendo las posiciones de la Reforma luterana, como antes decíamos. Eran, como decíamos, los hombres del Papa. En su momento llegó a ser la orden religiosa con el mayor grado de preparación y cultura y un gran crecimiento en los principales países de Europa, siendo la más numerosa y teniendo gran influencia en la sociedad y en el Estado. La Compañía de Jesús siempre ha sido una organización religiosa que ha estado siempre entre la alabanza y la crítica, y por lo mismo siempre han estado en la polémica. Otro aspecto esencial de los jesuitas que nos afecta directamente en este coloquio fue el aspecto de que sus actividades con los indígenas, que se inició entre 1591 y 1604 en el noroeste de la República, se acercaron de una manera permanente entonces a los territorios mexicanos periféricos de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California. El Papa Julio II, a raíz del descubrimiento de América y tratando de, valga la expresión coloquial, emboletar a las autoridades de los reyes españoles, empezando con los reyes católicos, emitió la Bula Universalis Ecclesiae Regiminis a favor de la corona española, en donde la obligaba a promover la evangelización de los naturales de estas tierras, con el fin de incorporar al catolicismo el número inmenso de habitantes del llamado Nuevo Mundo, por lo que varias órdenes religiosas europeas en primer principio se dedicaron a
viajar hacia el continente americano, y en primer lugar fueron los franciscanos en 1523, después los dominicos en 1526 y luego los agustinos en 1534, quienes habían iniciado la evangelización de la Nueva España. En el caso de los jesuitas, estos fueron convocados ya por el rey Felipe II para establecerse en la Nueva España con el fin de enseñar y convertir a los indígenas de sus posesiones en América, aunque sacerdotes de la Compañía de Jesús ya habían arribado con anterioridad a la parte sur del continente. En el Brasil habían estado alrededor del año de 1548, tan solo 8 años después del año en que fueron creada la orden por el Papa. Los primeros sacerdotes jesuitas llegaron a la Nueva España el 9 de septiembre del año de 1572 y a la Ciudad de México el 28 del mismo mes. Los primeros jesuitas en este país eran maestros de escuela más que misioneros entrenados. No conocían las lenguas que hablaban los indios naturales de este país, lo cual era estrictamente esencial para el acercamiento que debían de tener con los naturales. Pero en 1580 ya 8 apostolados jesuitas dominaban 3 lenguas indígenas del centro de México. En cada pueblo de misión, como en los asentamientos satelitales o de acompañamiento y menores que se dominaban pueblos de visita, era levantado un lugar especial para el culto cristiano, que normalmente era más que una pequeña ramada o un jacal con 4 troncos y su techo de palma o de varas, que en su momento en casi todos los estacionamientos del noroeste novohispano se construyó siempre una iglesia con materiales más decentes, digamos, más sólidos. El templo fue el corazón de la misión, el lugar en donde se desplegaba el esplendor del culto que tanto atraía a los naturales, el sitio de la reunión de la comunidad y el lugar sagrado donde se encontraba Dios y donde se enterraban a sus difuntos. El templo, con su atrio y su campanario, desempeñó una función de primer orden en la vida cotidiana de la comunidad indígena. Los pueblos de misión se establecían por lo regular en los lugares en donde los nativos mismos se encontraban viviendo para no apartarlos de su mismo entorno. Durante el siglo XVII y parte del XVIII, las misiones fueron abastecedoras de alimentos y mano de obra indígena. Sin esto no se hubiera logrado el establecimiento de colonos españoles ni el desarrollo de actividades mineras y agropecuarias alrededor de los mismos. Todos los misioneros fueron acuciosos informantes al padre provincial de la misma Compañía de Jesús y registraban en sus controles la población de sus misiones, anotaban en sus libros bautismos, matrimonios, defunciones, etc. Redactaban anualmente una crónica de los sucesos más notables en lo que después se les llamó cartas anuas, que era un informe cronológico de la vida de cada comunidad y de cada rectorado. La labor misional era la más difícil de las actividades que realizaban los jesuitas. Se consideraba que esta era la realización del culto evangélico de consagrarse al bien del prójimo. Mientras más difíciles eran las circunstancias, más meritoria era la labor misional a los ojos de Dios. Sin que se comprenda en su dimensión histórica, esta disposición de ánimo propia de la época y de la tradición cristiana, difícilmente podríamos explicarnos la energía de los misioneros, ya que el acto de valor máximo era morir en el desempeño de la tarea misional, dar la vida en nombre de Dios por salvar al prójimo del paganismo. El carácter personal y el trato cercano con los nativos era el requisito básico para ser misionero de éxito, así como el conocimiento de la lengua de los indígenas, y a los jesuitas no les era permitido ordenarse si no demostraban capacidad para ello. Sin embargo, no todos los misioneros jesuitas tenían las cualidades de ser hombres brillantes, ni tampoco fueron algunos grandes administradores, ni asimismo otros no fueron grandes educadores, pero lo que sí eran todos
era que contaban con un objetivo y firme llevado con una auténtica dedicación evangélica, no solamente para difundir la palabra de Dios en esas tierras, sino también para tratar de elevar el nivel cultural y material de los indígenas de sus comunidades. Ustedes han oído hablar de un refrán que dice: vas a tener que aprender a amar a Dios en tierra de indios, ¿verdad? Pues ellos sí aprendieron a amar a Dios en tierra de indios realmente. Las misiones del noroeste novohispano fueron una empresa colonizadora de la corona española en los siglos XVII y XVIII. Su campo de acción más importante se extendió por la vertiente costera del Océano Pacífico o Mar del Sur, o también llamado Mar Bermejo desde la época de Cortés, por los actuales estados de Sinaloa y Sonora principalmente, que hoy se conoce como parte del noroeste de México, pero que en aquella época se fue considerando como parte de la central del país, que se llamó la Nueva Vizcaya. Al establecerse el dominio español en el siglo XVII, esta zona se incluía en lo que también se llamó la América Septentrional, tierra incógnita sin límites definidos hacia el norte, por lo que para efectos de la evangelización, colonización, intereses políticos, militares y económicos, se comenzó a dividirla en zonas en las que se pudiera ejercer de una manera más correcta y controlada la utilidad de la misma, aunque de cualquier forma eran en un principio totalmente inmanejables. Así fue como nacieron las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora. Viéndolas de sur a norte, la de Sinaloa se localizaba inmediatamente al norte de Culiacán, lo que hoy es Culiacán, hasta la parte sur del río Mocorito, en su parte primera, y en 1591 hasta 1680 llegó a abarcar hasta el río Yaqui. A partir de 1680 se creó la provincia de Ostimuri, que comprendía la zona entre los ríos Mayo y Yaqui, al sur de Sonora, y puede decirse que era la que mejor se conocía. Después la provincia de Sonora, que se extendía al norte del río Yaqui, teniendo como centro el valle del río Sonora. Esta sería la última de las provincias costeras que se iría ensanchando hasta entrado el siglo XVIII, cuando se desarrollaría la pimería alta, de la que hablaremos a continuación, hasta los márgenes del río Gila en el norte, en la frontera con lo que hoy es Estados Unidos. La oportunidad para que los jesuitas realizaran su labor misionera en el oeste novohispano se presentó en 1589, cuando el gobernador de la Nueva Vizcaya, junto con el padre superior de la Compañía de Jesús, pidió que enviaran sacerdotes para la conversión de los naturales de Sinaloa. Dicha petición fue aprobada y fueron llegados los primeros comisionados dos religiosos, los padres Gonzalo de Tapia y Martín Pérez, en 1591. Llegaron a lo que hoy sería la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, llamada hoy Sinaloa de Leyva. Así se iniciaba una nueva etapa de la penetración española en el noroeste, y al cabo de un año llegaron dos misioneros más. Pero el 11 de julio de 1594 fue asesinado el padre Tapia por un hechicero indígena, quedando solo al frente de las misiones del río Nocorito hacia el norte el padre Martín Pérez. Del 591 al 680 es la etapa formativa de las misiones en Sonora, y del 680 al 767 la de expansión económica de la misma y la crisis del sistema misional. Hasta antes de 1614, el actual estado de Sonora había sido tierra de paso para gentes que buscaban aventureros y conquistadoras en pos de quimeras y riquezas de oro durante el siglo XVI. Los jesuitas que arribaron posteriormente profesaban una motivación esencial distinta, la que era convertir a las tribus naturales a la fe católica, es decir, catequizarlas, así como introducir la civilización europea entre los nativos y ganar súbditos para el rey de España, con la ayuda de la religión y del trabajo comunitario. Desde el 601, los indios mayos que habitaban y araban las vegas del río Mayo, también llamado entre ellos Moyombo, se habían enterado de que más allá del vecino río Fuerte, al norte hoy de Sinaloa, trabajaban unos sacerdotes jesuitas a los que les llamaban padres prietos.
debido al color de su indumentario o su vestimenta de sotana negra, que hablaban de un solo Dios y enseñaban a sus hermanos de raza a cultivar la tierra, a criar animales desconocidos para ellos, a cantar, a cultivar la tierra, a tocar extraños instrumentos musicales, así como el aprendizaje de diversas actividades tales como la herrería, carpintería, talabartería y otros oficios para ellos desconocidos. Los indios mayos, que habían acordado la paz con el capitán Martínez de Urdaide al frente de la provincia de Sinaloa, a la que pertenecía entonces el río Mayo, y de ahí al norte hasta ese momento, le pidieron que les mandaran los misioneros. Por ello el capitán Urdaide se dirige a la capital de la Nueva España y solicita su autorización al virrey Marqués de Guadalcázar y al padre provincial de los jesuitas, misma que les fue otorgada. Así las cosas, a principios del mes de enero de 1614 llega a Camoa, arriba del río Mayo y próximo a Navojoa, el padre jesuita portugués Pedro Méndez, conocido como el Viejo, por haber entrado tardíamente a la Compañía de Jesús a los 25 años, quien venía de las misiones de Sinaloa, en donde había estado por 2 décadas y con casi 60 años de edad, quien emprendería en su momento una verdadera hazaña sin paralelo en el mundo cristiano de la época. Méndez funda cristianamente los pueblos originarios de esa región sobre asentamientos indígenas existentes con anterioridad. El capitán Martínez de Urdaide, al pactar la paz con los indios de la tribu Yaqui con posterioridad, les había prometido enviarles misioneros como los padres prietos, lo que sucedió, pero hasta 7 años después, cuando el padre Andrés Pérez de Rivas, insigne elaborador crítico y literato, con posterioridad hablaremos, acompañado de Tomás Basilio y 2 caciques yaquis, se internaron en el territorio yaqui en mayo de 1617, y para 1619 habían sido congregados en 8 pueblos que ahora conocemos como Bacum, Potam, y todos los que ahora todavía existen y que continúan teniendo las mismas costumbres, tanto en lo religioso técnico y la cultural de los mismos indios yaquis que hicieron y comprendieron por los mismos jesuitas de la época. En 1619 y 20 los misioneros jesuitas iniciaron el impulso de un avance misional hacia el norte y hacia el este, internándose a lo que es hoy la Sierra Madre Occidental que divide los estados de Sonora y Chihuahua, a lo largo de las márgenes del río Yaqui, y hacia el 621 ya se habían fundado misiones en las márgenes oeste del mismo río y en la oeste también, habiéndose avanzado gradual pero constantemente hasta el 1627 por el mismo padre Méndez hasta lo que hoy es Aguaripa, en las faldas de la Sierra Madre hacia el norte. Desde su llegada al noroeste de la Nueva España y con el establecimiento de las misiones, los jesuitas organizaron a los indígenas en un sistema que se basaba en el aprovechamiento de las tierras agrícolas de los territorios conquistados y se beneficiaban del trabajo de los indios 4 días a la semana, en provecho de la misión. 2 días trabajaban en provecho propio los indios y en beneficio de la misión y de otras misiones. Los productos de la misma también surtían de productos alimenticios e industriales como ganado, granos, cebo para las velas, a las minas, presidios y pueblos habitados por los colonos españoles. Aparentemente años antes, Pedro de Perea, que sustituyó al capitán Martínez de Urdaide entre 642 y 43, trató en un primer intento antijesuita de reemplazar a los misioneros por franciscanos, habiéndolos enviado a regiones más al norte de la entonces frontera misional, y estuvieron solamente dentro de eso acerca de 5 años, habiendo fundado misiones hacia las tierras serranas, antes de que se les ordenara que abandonaran sus misiones por causa de la posición que los jesuitas tuvieron en Europa y en todo el mundo contra esta presión, quienes presionaron al mismo rey de España y al Papa para que los removieran de los puestos a los franciscanos. Sin embargo, vuelvo a decir que durante esta estadía en Sonora dejaron los franciscanos huellas de un excelente trabajo como propagadores de la religión católica. Tal era la frontera de la cristiandad en la colonización del estado de Sonora al noroeste de la República, cuando llega un famoso personaje del cual ustedes todos saben de hablar, el famoso Padre Quino,
que es además de un vino, un sacerdote jesuita, que llegó procedente de Italia y de España en el 1687 a los 43 años, después de haber estudiado en universidades de Alemania, preparándose, que a pesar de, además de su erudición, se aunaba un acerado, práctico e incansable carácter, así como una fe inquebrantable por su incontrovertible meta de llevar y expandir el cristianismo por los solitarios caminos de la entonces llamada Pimería Alta. La Pimería Alta está unada, si ustedes se imaginan, el estado de Sonora, lo parten en cuatro. La parte norte a la izquierda, lo que ya llegando a los desiertos de Altar y todo eso, desde Caborca y todo hasta por acá, es lo que se llamó la Pimería Alta, incluyendo el sur del estado de Arizona hasta lo que hoy es Tucson y Phoenix. El padre Quino llega a la misión de Cucurpe, que era la más al norte, el 13 de marzo de 1687, después de haber hecho 3 incursiones al estado de Baja California para poder crear misiones en el mismo, habiendo tenido 3 incursiones fallidas por el problema del clima en la península de Baja California y la dificultad para poder desarrollar la agricultura y la ganadería y para poderse mantener las misiones que se pudieran crear. Ese mismo día que llega a Cucurpe, crea al norte y al oeste de la misma, del río San Miguel, la misión sede que fue la cabeza de toda la Pimería Alta, la misión de Nuestra Señora de los Dolores de Cosari, que sería la madre de todas las que erigió de los 24 años que estuvo entre los Pimas. Coincidentemente, en esos 24 años él erigió 24 misiones, que tenían además sus pueblos circundantes que eran llamados pueblos de visita, pero el centro de la misma misión era el control de todas las demás vecindades que la circundaban. La región noroeste en la que quedó San Dolores de Cosari del actual estado de Sonora y al sur central de lo que es ahora el estado de Arizona de Estados Unidos. Su labor marcó el punto más relevante de la actividad misional en Sonora y, por qué no decirlo, del mundo cristiano de aquella época. Hombre extraordinario de los que nacen muy de vez en cuando, hizo de su vida un apostolado de la enseñanza de la palabra de Dios, pero también llevó sentido práctico del lado material de la vida a niveles pocas veces alcanzados, trasladando la frontera española más al norte que ningún otro adelantado en su época. En 1695 fue martirizado el padre compañero de él, Francisco Javier Saeta, y se incrementaron como consecuencia de esto los misioneros que les enviaron, y con la ayuda de ellos, Quino amplió todavía la frontera más al norte y al oeste de su misión, y exploró aún más allá, fundando misiones tan al norte como en lo que hoy es Arizona, San Javier del Bac, Tumacacori, Tubac, entre otras, en el río Santa Cruz al sur de la ciudad de Tucson, y tan lejanas al noroeste como la misión de Sonoita en el estado de Sonora, en la actual línea fronteriza con Estados Unidos. En todos los sitios enseñó a catequizar las más variadas formas de trabajo, ya que su mayor interés se cifraba en que los naturales de esas tierras aprendieran a ser autosuficientes en lo material utilizando su propio trabajo, y de esa forma fueran mejores súbditos de la colonia española, y por consiguiente fieles seguidores de la enseñanza de Cristo en lo espiritual por otro lado. Se sabe que el padre Quino, durante su labor misionera de casi 25 años en la Pimería Alta, fundó más de 25 misiones, 30 pueblos, aprendió diversas lenguas indígenas, formó diccionarios, recorrió a lomo de caballo o mula aproximadamente 30.000 kilómetros. Amén de que fue quien descubrió que la Baja California no era isla como se pensaba, sino que a caballo descubrió que era península. También Quino fue matemático, astrónomo y también cartógrafo. Es conveniente mencionar coloquialmente que en el Capitolio de los Estados Unidos, cada estado de la Unión Americana tiene derecho a presentar 2 estatuas en representación de su estado, que consideran ellos, cada uno de ellos, que son de las principales personas significativas de la importancia que tiene ese estado para ellos. En el caso del estado de Arizona, les digo que una de las 2 estatuas es del padre.
El tiempo no es muy amigo de nosotros. Hay una serie de información muy importante, pero que me llama la atención porque ya no estamos muy dentro del tiempo. Pero lo que quiero pasar ya al tema consecuencia de lo que estamos platicando ahorita, que pretendió ubicarnos a ustedes en lo que eran los jesuitas y cómo crearon y establecieron las misiones del noroeste, cómo estas funcionaban. Para ver lo que viene después. En esos años y después de haber sido expulsados del Brasil y de Portugal en 1759, de las posesiones francesas en América en 1762, los jesuitas de las coronas españolas eran objeto de muchas críticas y de varias enemistades. Las fuerzas vivas de España desde mediados del siglo XVIII buscaron fortalecer el poder del monarca frente a otros poderes como la nobleza y sobre todo de la Iglesia de Roma, instaurándose lo que se conoció en aquella época como el absolutismo monárquico, y con la llegada al trono de Carlos III se empezaron a llevar algunas reformas que se llamaron borbónicas, que a la larga afectaron a la Compañía de Jesús. El éxito de los jesuitas en la educación, su supuesta riqueza y su independencia de las autoridades eclesiásticas y los privilegios que solo ellos tenían, despertó envidias de otras órdenes religiosas como dominicos y agustinos principalmente. En el año de 766 se produjeron en Madrid una serie de disturbios, de protestas de la gente ocasionados por la carestía de productos de primera necesidad, entre ellos el pan, y además de otras disposiciones oficiales como algunas reglas de vestir que fueron establecidas a los ciudadanos por el marqués de Esquilache, habiéndose inculpado de la responsabilidad de ello a los jesuitas y que intentaban además sojuzgar al trono. El contexto político europeo en esa época se distinguió por el despotismo ilustrado, un declive notorio del prestigio político del papado y la voluntad política de los Borbones de robustecerse junto con Portugal en detrimento de la Iglesia. Por lo anterior, el Consejo de Castilla se sacó de la manga algunas conclusiones que pongo a su consideración como pretexto para poder expulsar a los jesuitas de la corona española. Primero dijeron que habían monopolizado el cargo de confesores de los reyes, lo cual era verdad. Que habían defendido en algún momento la legitimidad del regicidio, que también era verdad. Trataron de constituir un estado teocrático en el Paraguay con las famosas reducciones. Ustedes recordarán una película que se llama La Misión, que hablaba de los problemas de los jesuitas y colonos en la frontera de Brasil y Paraguay, no sometiendo tales reducciones a la autoridad del rey, que tenían acumulada una gran riqueza, que se negaban a pagar el diezmo por sus tierras, que tenían varias imprentas que podrían haber sido utilizadas para hacer literatura sediciosa, que se oponían a la beatificación del obispo Palafox y Mendoza, y también se mencionaba que querían poner el conocimiento del Papa, que Carlos III era bastardo y que por ello debía ser destronado. Pedro Rodríguez Campomanes llegó a la conclusión de que, en consecuencia de esto, los jesuitas eran necesarios que para poder liberarse de ellos tenían que ser desterrados. Y el 27 de febrero de 1767, el rey Carlos III firmó el decreto de expulsión de los jesuitas para sacarlos de España y sus posesiones. A nivel regional, se debe resaltar que muchas de las quejas de rancheros, mineros, comerciantes y empresarios del noroeste, quienes achacaban a los jesuitas su control de la mano de obra indígena, que concentraban en sus misiones, que hacía más difícil su contratación y el uso de sus servicios en faenas del campo, obstaculizaba y encarecía las operaciones mercantiles. Las órdenes de expulsión partieron de la Ciudad de México en junio del 77 y se dieron instrucciones a las autoridades en Sonora que se les citara a todos los jesuitas en la ciudad y en el colegio de Matape, colegio jesuita en el centro del estado, que se actuara con prisa y discreción, que se hiciera un inventario de todo lo encontrado en las misiones, que les recogieran papeles, archivos, libros y aquellos documentos en donde se establecían los bienes de la misma, que se entregara a los padres solamente sus enseres personales y los de la liturgia, y que se les tratara, eso sí, con atención y decencia, lo cual era muy importante. Que si los indios trataban de impedir la ejecución de la orden, que no se dudara en usar la fuerza en contra de ellos. Una vez en Matape, los misioneros fueron encerrados en una casa y se les leyó el decreto real y se les ejecutó arresto domiciliario, se les aisló del exterior.
El 25 de agosto salieron de Matape rumbo al puerto de Guaymas, donde fueron encerrados en un conjunto de barracas habilitadas como cárcel improvisada. Eran en total 51 misioneros, 31 de Sonora y 20 de Sinaloa, a los cuales fueron custodiados por 400 soldados, 8 soldados por cada uno de los jesuitas, dada su peligrosidad. A los 3 meses, por las condiciones insalubres, enfermaron de escorbuto y murió un padre al que fue llevado a otra ciudad para su entierro porque ahí no lo pudieron hacer. En realidad se expulsaron 2.641 jesuitas de España y 2.630 de las Indias. En la Nueva España fueron 678 jesuitas, 453 criollos y 153 europeos. Los de Sonora y Sinaloa fueron los últimos en salir y en el proceso de expulsión murieron 20 de los expulsados. Regresaron solamente en 1824, cuando fue restaurada la Compañía de Jesús. De los expulsados regresaron a Sonora la gran cantidad de 6. Después de 9 meses en Guaymas fueron embarcados en 1778, habiendo llegado al Garete. Después por fin llegaron a San Blas, Nayarit, y después a Guadalajara. A finales de octubre, habiéndose alojado en el convento de Betlemitas, llegaron después a México, estoy recortándonos, y partieron luego a Veracruz, donde llegaron el 14 de febrero y el 26 de mayo se embarcaron a España. Lo más relevante fue que se cerraron en la Nueva España fundaciones en más de 30 ciudades y villas, 25 colegios, 5 residencias, 11 seminarios, un noviciado y 6 provincias de misiones con más de 100 cabeceras en ciudades. De los casi 600 jesuitas que había en la Nueva España, 31 vivían en México, 130 en las misiones del noroeste y 230 en otras después, entre Zacatecas y Guatemala. Primero fueron refugiados en la isla de Córcega porque el Papa no los quiso admitir en los estados pontificios. Después Carlos III les dijo en plan medio de chusco, les dijo, dicen que ellos dependen del Papa y de su general jesuita, pues ahí se los voy a mandar. Y el Papa dijo, no, aquí no es, y no los recibió. Por eso fueron mandados a la isla de Córcega, que dependía de la República de Génova. Después fueron abiertamente ya recibidos en los estados pontificios y después más ampliamente en 2 grandes países que les abrieron los brazos y los refugiaron a todos los demás, Rusia y Prusia, en donde se dio gran vida de los refugiados jesuitas de toda Europa, de donde hubo grandes productos literarios de los suyos. En 1773, el Papa Clemente XIV suprimió la compañía, por lo que no fue aceptada esta declaración ni por Rusia ni por Prusia. Catarina la Grande fue como digo, la que le dio albergue a todos los jesuitas. Podemos informar, sin lugar a dudas, que la expulsión de los jesuitas no fue más que el triunfo de un poder sobre la razón. Las consecuencias, para terminar de esto, fueron de algunos tipos, son 3 minutos. Las consecuencias económicas fue, primero, las riquezas que originaban las misiones se reinvertían en las mismas comunidades, en otras y centros educativos. Después de la expulsión ya no se hizo. Y no se hizo tan sencillo porque no había nada que repartir, ni nada que vender. Las propiedades de las misiones fueron enajenadas a precios muy por debajo de la realidad. La mala atención que les prestaron después de la partida de los jesuitas hizo que los valores se redujeran a lo mínimo. Tercero, después de 1767 lo que progresó fue la destrucción de las comunidades indígenas y la pérdida de sus tierras y agua y de su cultura propia, de los mismos indios de la razón. Después, la desaparición de la disciplina que regía la vida interna de las misiones, en un principio les agradó a los indígenas, pero desgraciadamente después se dieron cuenta que provocó la pérdida de sus bienes de las mismas comunidades. Luego, el visitador real, el nefasto José de Galvez, ordenó que en 1769 las tierras de misiones se fraccionaran y fueran enajenadas a particulares. No sé por qué algo me recuerda que sucedió en 1859 con las propiedades de los conventos y misiones del Distrito Federal, que las leyes de reforma hicieron, sobre todo el de San Francisco, que metieron calles por un lado y por otro para poderlo vender. Consecuencias culturales, educativas y misionales. Los centros educativos fueron casi abandonados, su atención decreció considerablemente, al igual que las misiones, principalmente porque los misioneros sustitutos no conocían las lenguas de los indígenas.
El traspaso de las misiones a otras órdenes religiosas no se preparó tampoco con la suficiente anticipación. Se cerraron en la Nueva España fundaciones, como ya dije, 30 ciudades y lo demás. Cuarto, la enseñanza quedó en un gran vacío pedagógico difícil de llenar en el corto plazo, pues se perdieron educadores de alto nivel en las instituciones de enseñanza. Consecuencias políticas. Los jesuitas contribuyeron a establecer las bases ideológicas que después pudieron haber motivado los inicios del movimiento emancipador. No transcurrieron más que 40 años entre la expulsión de los jesuitas y 1810. Se rompió el vínculo creado por los jesuitas entre gobernantes y gobernados. El rey perdió en los jesuitas a sus mejores aliados, por los misioneros eran quienes avalaban el poder del Estado y predicaban la obediencia al soberano que era el rey de España. Después existió un resentimiento total de la población en contra del rey. Después de la expulsión de los jesuitas y ante el problema de encontrar hombres de excepcional preparación para sustituirlos, se pensó en instaurar una administración combinada de militares, administradores y religiosos, pero no progresó la idea, fracasó. Religiosas. El antagonismo abierto de otras órdenes religiosas y los jesuitas, por ejemplo la orden dominica. Don Julio Montaner Martí fue un historiador chileno que vivió en Sonora desde los años 70, a quien tuve el honor de conocer, que dijo una cosa que es una verdad de Aquilo, como se dice. Dice, el peor enemigo de una orden religiosa es otra orden religiosa. En este caso, los dominicos siempre estuvieron en contra de ellos. En las prácticas religiosas, la gente pensaron que al ser expulsados los jesuitas, iban a traer una serie de costumbres religiosas o rituales que eran heréticas, entonces se rehusaban a la participación de los ritos religiosos católicos. Después existieron publicación de panfletos en contra de la Compañía de Jesús, instigada por la promoción de ciertas autoridades, y los templos fueron puestos a disposición de los obispos con el consiguiente descuido por falta de empleo secular. Al no estar como consecuencia social los jesuitas protegiendo el trabajo de los indígenas, este trabajo fue más fácilmente utilizado por la población en general, mineros, agricultores y ganaderos, y por la tropa también. La salida de los misioneros desarticuló la organización de los pueblos indígenas y los redujo a comunidades aisladas y vulnerables al asedio de los colonos y de la tropa. Los naturales de las comunidades acabaron alquilándose como peones a los colonos, al no tener ya la cohesión de estar en el grupo común. Los sacerdotes jesuitas ya no estuvieron en contacto directo con los indígenas y estos perdieron toda la atención que les daban los jesuitas en cuanto a sus cuestiones más familiares, bautizos, casamientos, fallecimientos, enfermedades, etc. Y, por último, técnica. La capacitación para el trabajo de los indios y la administración de las haciendas y talleres, al no existir los jesuitas, se fue para abajo. Un comentario muy personal y que comulgo con algunas gentes como colofón final. La actividad de los jesuitas al expandir todo el noroeste novohispano hasta donde llegó el padre Quino, inclusive el sur de Estados Unidos en Arizona, creo que contribuyó a evitar lo que posteriormente provocó el despojo que Estados Unidos hizo de esas tierras por parte del país de México. Sin los jesuitas, creo que quizá el despojo de los americanos hubiera tomado mayores proporciones. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo y pongo a su consideración las doctas palabras del licenciado y del doctor Ortiz Guadalajara para después someternos a una serie de preguntas y dudas por parte de ustedes. Por mi parte, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.